Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. ¿Por qué hay tan pocas personas negras en nuestros medios? ¿A qué narrativas quedan relegadas? ¿De qué espacios disponen? ¿Qué otras violencias reciben desde el audiovisual? ¿Qué imaginarios estamos perpetuando desde nuestra ficción? ¿El complejo de Salvador Blanco está presente en nuestras series y películas? ¿Qué podemos hacer para que el racismo deje de estar presente delante y detrás de nuestras cámaras? Hoy hablamos de representación negra en medios. Corten, con Jesús Blanquiño y Jorge Gonzalo. Una producción de Podium Podcast y ODA, el Observatorio de la Diversidad en los Medios Audiovisuales. De más de 1.756 personajes analizados en el último informe de ODA, solo 39 son negros. Además, la mirada blanca sigue opacando sus historias que quedan supeditadas a relatos de superación o a narrativas ancladas en la violencia. E incluso, cuando su presencia es más rica y compleja, elementos como la iluminación no están cuidados, de manera que sus realidades permanecen todavía en una otredad que genera distancia con las audiencias. Febrero, que como sabréis algunos asocian al amor por eso de que es el día de San Valentín, pero es que además el día 2 de este mes, para el que no lo sepa, es el día de la marmota, y eso es algo que nos viene muy bien al pelo porque es algo tan recurrente como apostar a que ese amigo negro del protagonista en la comedia romántica que estás viendo es el personaje gracioso y sin trama. Esto también pasa un poco con las reacciones de algunas personas que parece que tienen pues una alarma interna, ¿no?, para indignarse cuando ven de repente a un protagonista negro en la pantalla. Ya sabemos, esos mismos que se echaron las manos a la cabeza cuando la sirenita es negra en live action, ¿no? Porque no es igual que la de 1889. Claro, una sirena ficticia, es verdad, que tiene que responder a ciertos estándares de realismo, imagino. Pero bueno, bromas aparte, estas reacciones no son nuevas. Vienen de un lugar en el que lleva décadas, siglos incluso, moldeando nuestra idea de quién merece y cómo salir en la pantalla. Desde los tiempos del cine, en el que este se reducía a personajes negros con caricaturas ofensivas, hasta hoy, donde a veces, pues esa inclusión que vemos se ve más bien como vamos a marcar una casilla y no vamos a contar historias reales y diversas. Bueno, lo mismo pasa también en los medios de comunicación, donde ver un rostro negro contando noticias, por ejemplo, informando o simplemente entreteniendo, pues parece ciencia ficción. Pero sí que podemos confiar un poquito en las nuevas narrativas audiovisuales, como el podcast. Bueno, hoy en Corten vamos a hacer zoom en esa representación negra en el audiovisual, desde esos clichés de Hollywood clásico hasta las conversaciones actuales que aún están atascadas en debates absurdos sobre esa fidelidad histórica que entrecomillaba antes de mundos fantásticos. Lamin Tior, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantado. Qué entrada, ¿eh? O sea, esta gente se lo ocurra. Fíjate. Nosotros en el Tíbet no nos lo ocurramos tanto, las cosas como son. Me está dando envidia esto, ¿eh? No, para nada. Sí que os lo ocurráis. De hecho, hemos hecho poco cambio de estudio, solamente el video wall. Acabáis de grabar un programa. Literalmente. Y tengo que preguntarte por algo que te he escuchado. ¿Qué tal el CrossFit? Me duele el culo, tío. Me duele el culo. O sea, el CrossFit es... o sea, creo que si mi madre lo viera, diría, ¿por qué estás pagando por esto? O sea, es como... Es un grupo de personas que, a las que se les convence de que sufrir está bien. Y encima te hablan... O sea, esto no es ni inglés. O sea, es inglés de los Navy SEAL, ¿sabes? Entonces, realmente te ponen como muchas repeticiones, muchas tal... Y lo bueno, o sea, es bonito, porque la gente como que te quiere apoyar. Y dice, y yo tenía un chaval al lado que cuando me veía que estaba yo destruido, me dice, venga, tío, son solo 10 más, tú puedes. Y digo, ¡no puedo! Solo dije, no puedo. ¿Vale? No puedo, no te conozco, déjame. pero me gusta el CrossFit. Creo que sí. Luego engancha, te digo por experiencia. Cuando recogiste el premio de persona del año de ODA... Ya, joder. Ya me está dando vergüenza otra vez. No, mira, precisamente de la vergüenza te iba a preguntar. Claro, dices, soy vergonzoso. Claro que es algo que ahora hablaremos de tu faceta como cómico, pero ¿cómo llevas eso de estar de cara a los medios, que te hagan entrevistas, que lleves tu show por ahí? Pues mira, es que... o sea, lo que pasa, Jesús, tío, es que... A ver, vamos a ver. Para mí, todos tenemos como diferentes realidades, ¿no? Y somos como... vamos jugando en función a las situaciones y los ambientes, ¿no? Entonces, yo, en el contexto de la comedia y tal, pues al final soy así también y es algo que me sale natural. Pero, ¿qué pasa? Realmente, yo soy una persona muy tímida. Es que es verdad, soy muy tímido. Yo...
cuando a lo mejor voy a los eventos, ahora porque la gente ya me conoce y se acerca. Pero antes, ¿sabes esto de entrar a un sitio? ¿Vale? Y que está lleno de gente y de repente coger el móvil como haciendo como que estás escribiendo, pero estás como con la calculadora así, ¿sabes? Hasta que alguien nos acerque, no. Vamos a ver qué, porque lo paso muy mal. Entonces, cuando son contextos en los que tengo cero control, pues ahí ya no hay, es que no hay ni caparazón ni hay nada. Y es verdad que mucha gente cuando me dieron el premio, cuando me lo disteis y tal, me decía, tío, ¿no te lo esperabas? Digo, ¿yo qué me voy a esperar? Yo no me esperaba nada. Entonces, cuando de repente, dice Samantha, Lamin, tío, tuve que mirar a mi compi Mike que ¿ha dicho Lamin? Y me dice, sí, tío, te tienes que levantar ahora. Y digo yo, bueno, ahora empieza este infierno hasta allí. Y claro, y es verdad que te sientes súper arropado, pero doy gracias de ser negro, que no se vea que estaba rojo como un tomate, tío. Es que eso es la realidad. La realidad es esa. Claro, tú, digo, llevabas la comedia, tienes de hecho ahora mismo dos Sí. funciones donde plasmas, digamos, el racismo y Ujú. todas las situaciones que muchas veces convivimos con ellas Ujú. para darte con ellas en la cara y lo llevas con humor. Sí. Claro, con el humor pienso para debatir contigo. No sé si es un poco arma de doble filo en el sentido de tú llevas con humor a que la gente le entre mucho mejor en la cabeza, que eso es un hecho, Efectivamente. pero luego también hay esa gente rancia y esa gente que quiere hacer daño que también hace humor precisamente para lo contrario. Es decir, voy a reírme de ti o voy a fomentar el racismo precisamente con chistes o con comentarios que supuestamente estoy haciendo humor. Pero claro, ¿qué humor? Claro, aquí hay un punto que muchísima gente no lo sabe. Esto es normal que mucha gente no lo sepa, que no se dedica a la comedia, pero incluso cómicos tampoco saben esto que te voy a explicar. A ver, hay dos tipos dentro del humor que se considera humor de temas sensibles, hay dos tipos, ¿vale? Está lo que se llama el dark humor, que es el humor negro, que es lo que la gente utiliza en general, pero está el dark humor y está el punch down comedy. El punch down comedy, que es el humor hacia abajo. ¿Vale? Entonces, hay una diferencia notable entre uno y otro porque, en la anatomía de un chiste es premisa y remate. La premisa, van dos y se cae el de en medio. La premisa es el van dos y se cae el de en medio el remate, el chiste, ¿no? Como se entendería. Vale, pues depende de donde tú pongas el tema sensible, es punch down comedy o es humor negro. Por ejemplo, si el tema sensible está en el chiste, o en el remate, sería punch down comedy. Te pongo un ejemplo. Con racismo. Paco tiene 5 manzanas y Miguel le roba 3. ¿De qué color es Miguel? Vale, eso sería punch down comedy porque realmente el chiste lo estás haciendo utilizando los prejuicios y lo que estás haciendo es reforzar el imaginario que existen de los prejuicios. Vale, ahora vamos a cambiar a uno que lo que sería realmente el humor negro, en el que el tema sensible está en la premisa. Y además, este es un chiste que lo cuento yo en el show y me flipa. Esto es real, ¿vale? Yo quedo con una chica y había tenido ya varias citas infructuosas y entonces, bueno, esa cita había ido súper bien y entonces llegamos a su casa y era típica casa, pues de la que las inmobiliarias dicen recogidita, ¿vale? 8 metros cuadrados. Eso coqueto. Coquetito. Y entonces tenía la casa en el salón un sofá, una tele, una silla, y la nevera en el salón, el váter en la cocina, estaba todo recogido y de repente me dice la chica, oye, ¿es verdad lo que dicen de los negros? Y digo, ¿cómo? Digo, ¿es verdad lo que dicen de los negros? Y digo, siéntate. Se sienta en la silla, me quito el cinturón y le amarro los pies. Me quito la corbata y le amarro las manos. Me abro un botón y le digo, sí, y me llevé la tele. Vale. ¿Entiendes? Ahí, ¿cuál es el punto? El punto es que el prejuicio está en la premisa. Vale. Que te va llevando hacia donde tú crees que va a ser el remate, pero lo giras para darle con esa razón. Efectivamente. Entonces, hacer humor negro de verdad bueno es muy difícil porque la base es en el conocimiento de lo que estás hablando. Entonces, el problema que hay, o la situación en la que se aprovechan ese tipo de peña rancia, es que a mí me hace gracia de que ellos dicen que son los liberpensadores, los políticamente incorrectos, ¿sabes? Que es como nazi, ¿vale? Pero hablan de todo menos de ellos mismos.
hablan que si los negros, que si los maricones, que si no sé qué, que si las mujeres, que si no sé qué, pero nunca hablan de ellos mismos. Y entonces, claro, es muy fácil hablar de tu pedestal y criticar a todo el mundo, meter con todo el mundo porque eres un libre pensador, pero nunca hay ni un ápice de autocrítica. Y fíjate que el humor que se hace desde el tema sensible y con una reivindicación, la mayoría de las personas que lo hacen hablan de sus experiencias y de ellos mismos. Efectivamente. Menuda masterclass. Paco, cállate. Efectivamente, eso lo primero, cállate. Menuda masterclass de narrativa del chiste. O sea, a mí me ha quedado, o sea, con esa diferencia que efectivamente no, o sea, entendía, pero no entendía y me ha quedado vamos, clarísimo. Háblame de No hay negros en el Tíbet, porque ahí efectivamente estás muy bien arropado con Asar y con Frank T, también conocidos de Oda. Claro, ahí hacéis cada uno con vuestra vivencia, que son muy distintas, ya no solo generacionalmente, sino al final de por dónde llegáis y por dónde no llegáis a la comedia, a todos estos temas. Y habéis visto en el podcast, efectivamente, que está aquí en Podium Podcast, he de decir, claro, que es un lugar para, si no me dan la oportunidad, los medios tradicionales, vamos a crear nosotros, o vamos a ser el propio medio, ¿no? Absolutamente. Mira, esto una vez lo dijo Asari y es que, o sea, me parece totalmente cierto. Asari me dijo, fíjate, nunca pensé que la gran oportunidad de mi vida viniera por una cosa mía y no desde el exterior, ¿sabes? Y eso me parece como súper importante y fundamental porque cuando hablamos de las narrativas y de lo que se cree, etcétera, etcétera, pues probablemente, hasta No hay negros en el Tíbet, tú propones en cualquier cadena mínimamente generalista, oye, ¿qué te parece un espacio donde haya 3 negros hablando sobre sus vivencias? Y sea, pero ¿hablas de un documental? No, hablo de un espacio en el que, pero los 3 tienen que ser negros. Es que, y es más, es que esta frase la he escuchado, es que los inmigrantes no ven la tele. Esto, o sea, esta frase la dijo un director de cine, no voy a decir quién, pero dijo, los inmigrantes no van al cine ni ven la tele. Entonces, primero, ya presuponiendo que por ser negro ya no eres de aquí. Eso es punto 1, ¿no? Y como si fuéramos todos un monolito realmente, claro. ¿No? Entonces, es verdad que, o sea, que el hecho de haber tenido No hay negros en el Tíbet y que desde al final, desde Podium, también vierais, o sea, porque esto no es peloteo, esto lo pienso realmente. Creo que hay que ser muy valiente para tener en cuenta toda la cantidad de personas súper expertas en medios que te puedan decir no hagas esto porque esto es una mala idea, esto es una cosa de nicho que solo que va a tener 4 capítulos y no va a haber nadie, y decir, oye, pues vamos a apostar hacia esto y a ver qué pasa. Y que, bueno, pues al final, fíjate, ha salido muy bien, está saliendo muy bien, y claro, y a todo lo pasado es como súper fácil decir, claro y hay otras plataformas o tal que nos escriben como de ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No, oye, si algún día, ¿sabes? Pero son plataformas que en ningún momento nos hubieran dado esa oportunidad. Entonces yo creo que ahí viene, es como lo que se necesita dentro de la industria y la sociedad en general. Hay una parte que son las personas que vivimos estas historias y las contamos en primera persona y que después las estructuras que ya existen y plataformas que ya saben cómo funcionan, dar esa oportunidad y hacer esa simbiosis, ¿no? Entonces, la verdad es que No hay negros en el Tíbet es que para mí es un espacio donde poder ser tú, realmente. Es que si como plataformas grandes o como medios de comunicación eres el primero que corta esa representación, ¿cómo va a sentirse la gente representada? Y 2, además, no confundir, que es lo que has dicho me ha recordado que lo dicen mucho las compañeras cómicas y que también están aquí en la casa, que es como la comedia, o sea, hacer un podcast de 2 mujeres no significa que hagamos, o un podcast feminista no significa que hagamos podcast para chicas, ni que nos escuchen las mujeres. Somos 2 mujeres haciendo un podcast fin, ¿sabes? No tenemos que centrarnos simplemente en un nicho de público, que tampoco sería tan nicho porque es el 50% de la población, no obstante. Pero bueno, aún así es como no se cuestiona cuando hay 2 presentadores hombres que sea un podcast de hombres, claro, pero sí al revés, claro, o de negros. Efectivamente, es como que si, y es que esta es la realidad, es como que si eres hombre blanco heterosexual cis
y haces un podcast, sois dos, estáis haciendo un podcast para la humanidad. Efectivamente. Para la humanidad, porque tu experiencia es una experiencia extrapolable. Pero en cuanto te sales de eso, estás haciendo una experiencia, o sea, estás haciendo un podcast para un público reducido completamente y por lo tanto todas esas personas que no sean de ese público no lo van a ver. Y me parece, es que es tan absurdo realmente y tan reduccionista que de lo que viene a significar eso es que todavía en los puestos de poder existen estas personas que son blancas, heterosexuales, tal, que no pasa nada por ser, o sea, Claro. está bien. El problema no es que seas blanco, heterosexual, cis. El problema es que consideres que lo tuyo es la normalidad y que todo lo demás es anormal y exótico. Efectivamente. Has dicho en el Late Show el otro día, decías que alguna vez te has planteado decir que no a X papeles porque cuando te proponen papeles en la ficción muchas veces son inmigrante ilegal sin papeles que tiene una historia de superación. Efectivamente. Fin de la trama, ¿no? Efectivamente. Sí, mira, por ejemplo, a mí me pasó lo último que hice en La Ley del Mar, que es maravillosa, fantástica, y yo lo cuento que la primera vez que me llegó el papel, yo dije, no lo voy a hacer. O sea, no lo voy a hacer porque es como que again. Pero es verdad que me dijo mi repre-Elena, me dijo, oye, míralo, porque esto me parece como tiene matices diferentes. Y lo vi y es verdad que lo bueno que tiene el personaje es que es una persona, ¿sabes? No es solo un inmigrante, inmigrante 4, sino que habla de las motivaciones que tiene, o sea, y además, desde La Ley del Mar, es como que te plantean todos los escenarios dentro de la misma situación. Vale, ya hice La Ley del Mar, fantástico. O sea, ¿te das cuenta? Propuestas de personajes como el de La Ley del Mar me han llegado como 320, y es como que no significa que la realidad de las personas que se encuentran en una situación irregular y vienen aquí no exista y no haya que representarla, por supuesto. Pero uno, vamos a representarla bien, y dos, existen otro tipo de personas no blancas que tienen también otras historias, ¿sabes? Que existen y que también se pueden representar al final. Porque una de las cosas que me llamó la atención dentro de la promo de lo de La Ley del Mar es que la gente se creía que yo hablaba como el personaje. Te lo juro. Eso era una cosa. Hubo un tío que vino y después de hacer yo la presentación, se baja y dice, tío, que hablas súper bien español. Wow. Y yo le digo, claro. Me dice, hostia, vaya papelón, ¿eh? O sea, qué papel. Entonces, tú date cuenta como que él, después de haber visto todos los capítulos, no valoraba el esfuerzo interpretativo de nada. Claro. Porque como es un negro haciendo cosas de negros, ¿sabes? Perfecto. Sino que fue en la presentación, él me tuvo que conocer en persona para después decir, que tú no eres así realmente. Entonces, el gran problema que hay con este tipo de personajes y dentro de las carreras de los dentro del mundo de la interpretación, que ya de por sí es difícil para todo el mundo, es que tener una carrera es muy complicado. Porque si siempre haces el mismo papel, pero lo haces o encima una vez cada 8 años, siempre es el mismo, porque hayas hecho 15 películas en 53 años del mismo papel, eso no significa que tengas una carrera. O sea, es más, se opina de ti que realmente no eres ni actor realmente. Entonces, tú solo tienes que ver al final cómo en series en las que hay un personaje que es racializado, un personaje que es negro o de ascendencia china, etcétera, etcétera, termina la serie o la película, el resto de actores que son blancos hacen otras cosas y ese actor, esa actriz, se queda a la espera hasta la siguiente. Entonces, es verdad que para mí el hecho también de poder, de tener la capacidad, que eso es otro punto que yo creo que hay que remarcarlo, porque seas un actor o una actriz racializada, negra, china, etcétera, etcétera, y tengas que aceptar ese papel, no te hace ser menos tampoco, porque hay que comer, claro. ¿Sabes? Entonces, yo es verdad que gracias a los shows, gracias a la comedia, gracias a otras cosas que hago, tengo la capacidad de poder elegir, ¿sabes? Si no tuviera la capacidad de poder elegir, que eso es otro privilegio,
tendría que aceptar lo que me viniera. Y lo hace dignamente, que eso también es importante. Ahora vamos a seguir hablando de más temas, porque la conversación, si no, estaríamos aquí los dos 40 años, pero vamos a saludar a Jorge y que nos ponga un poco en contexto y nos diga con quién viene, ¿vale? Venga. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Cómo estás, Lamin? El premio a persona del año Oda. Madre mía, es que de verdad, es que muchas gracias. Muchas gracias por gracias a ti por todo lo que haces. Que no quiero hacer sangre, pero has puesto a la Sirenita en 1889. Hoy le he cambiado de siglo, sí. Fíjate. Vaya, negra y encima un siglo antes. Imperdonable. Esto estoy yo ya. Mira. Me has dicho tan viejo. He dicho, joder, sí que soy viejo. Yo pensaba que era menos. Alguno va a ver que yo ya no sé qué va a hacer, no sé qué va a pasar de repente. Bueno, ahora os introduzco a las dos personas con las que vengo, pero bueno, quería simplemente hacer una nota rapidísima, ya que vamos a hablar sobre estos temas desde el punto de vista de Oda, de la representación de los personajes negros en el audiovisual español. Y es que, a pesar de que los personajes racializados y especialmente los personajes negros han crecido en estos últimos años, es verdad que la representación negra en concreto bajó de un 24% del total de personajes racializados a un 17% entre los dos últimos informes Oda. Es decir, que encima estamos en un momento problemático, sobre todo porque la representación, si encima fuera buena, pero lo que tenemos es todos los estereotipos de los que ya habéis estado hablando, que al final las personas negras son las que provocan o reciben la violencia, son asociadas a la corrupción, a actividades que se consideran ilegales. Entonces, claro, si encima tienes menos referentes, eso hace que todavía sea más difícil luchar contra esos estereotipos y esos sesgos. Con lo cual, desde aquí hacemos un llamamiento para que cada vez haya más personajes racializados y especialmente que no se produzcan estas caídas en la red. Y creadores también, que es importante un poco, que lo decimos ahora siempre. Hablaremos, claro, sí, por delante y detrás de las cámaras, evidentemente. Pero bueno, ya dicho esta píldora, os introduzco por un lado vengo con Sarai Boleko, que es hija de una familia migrada bubi, graduada en Relaciones Internacionales con maestría en Estudios Africanos y Relaciones Internacionales, militante antirracista y feminista que enfoca sus acciones desde un pensamiento decolonial y afrocentrado en el marco de la justicia social. ¿Cómo estás? Muy bien, muy largo. Me estabas leyendo y digo, ¡qué largo! Bueno, a ver... si lo que haces es eso, hay que decirlo. Y por otro lado, vengo con Anaí Beolí, que es actriz, codirectora de la obra Infiltrado en Vox y secretaria de Igualdad de la Unión de Actores y Actrices y amiga desde hace muchísimo tiempo, con lo cual estoy encantado de estar con ella aquí. ¿Cómo estás? Muy bien y muy contenta también de compartir esta pedazo de mesa, la verdad. Bueno, eso es para que hablemos y para que precisamente podamos tratar todos los temas que se nos ocurran. Total. Bueno, voy a empezar sobre todo con Sarai. Yo creo que hay algo que es como un poco general, que está mucho en nuestros imaginarios y creo que es interesante analizarlo. Y es esta creencia española de que en España no hay racismo porque no somos como Estados Unidos. Y hay muchísima gente blanca que se atreve a decir que no es racista. Esto ya es un tema, pero ¿crees que encima el audiovisual tiene mucho que ver en el desarrollo de esta idea y sobre todo en la creación y perpetuación de este racismo? Obviamente, sí. A mí siempre cuando me toca hacer alguna portavocía en medios de comunicación siempre me hacen la típica pregunta. Oye, Sarai, ¿tú crees que España es racista? Y yo, sí. O sea, ya está. No hace falta desarrollar, pero si quieres desarrollo, pero no hace falta. España es racista y punto. Se mantiene y vive en un racismo estructural y es el que es, ¿no? Pero encima tenemos medios de comunicación que lo perpetúan constantemente y desde siempre nos acordaremos, siempre tenemos clavados cada generación. Yo soy pues late millennial, early Z o como lo quieras llamar, pero cada generación tenemos nuestro tópico, nuestro anuncio determinado. Para mí era el culunguelé hasta los males, hasta los fines, ¿no? De en plan... Sale una persona negra diciendo culunguelé y se pasan durante toda tu infancia y adolescencia llamándote así.
Y cómo rebobinas eso, ¿no? ¿Cómo rebobinas eso? ¿Qué haces? O si no, te plantas con Aquí no hay quien viva y La que se avecina, con personajes, que los personajes negros, muchos de los que salían ahí, sobre todo en La que se avecina, son una estereotipación de la realidad de las personas racializadas y sobre todo las personas negras, y más encima una caricaturización de las mismas. Parece que salimos simplemente para hacer humor o que la persona se ría de nuestras desgracias. No hay una trama, no hay una trama real. Y cómo haces ver que las personas racializadas que vivimos aquí, que consumimos también los medios de comunicación, ¿no? Que decía Lamin hace un rato, no vemos la tele, sí vemos la tele. Yo estoy pegada todo el rato a la tele, veo series, soy consumidora de series, consumidora de películas, y me gusta ver películas españolas. ¿Qué pasa cuando no me veo representada en ellas? Y ya simplemente por afinar un poco, justo cuando me invitasteis aquí, estaba pensando en que yo veía física o química, siempre. Y la única persona negra, mujer, que salió fue en un capítulo donde Olimpia, la profesora de inglés, fue racista con ella. No volvió a salir en ese capítulo. Y eso fue la aparición de una persona negra en física o química. Es muy fuerte. Fuerte, ¿eh? No formamos parte de los medios de comunicación como una realidad cotidiana, que eso es lo malo. La cotidianidad no forma parte de las personas racializadas. No somos. Entonces, ¿por qué no salimos? Porque ahora mismo, actualmente, no salimos porque a lo mejor no nos pueden retratar como personas que vamos al banco, no nos pueden retratar como personas que tenemos una trama más allá de o migrar o que nos ha pasado algo súper malo, y es como, bueno, pues también tengo mi grupo de amigas y me emborracho y puedo formar parte de una comedia romántica y yo qué sé, ¿no? En plan, lo cotidiano, no sé. Sí, o sea, yo creo que cuando estabas hablando de series como Aquí no hay quien viva o La que se avecina, vendría bien un poco estas masterclass que nos has dado antes sobre comedia, que a lo mejor sería bueno, sí, porque yo creo que sobre todo en tema de diversidad al final siempre se usa precisamente de la forma que tú estabas diciendo, que es la que se aprovecha de los prejuicios desde una forma que simplemente los asienta más en lugar de cuestionarlos. Entonces... Sí, yo creo que sí, yo creo que al final es que, pero es lo que al final lo que hemos dicho, ¿no? El problema, para mí el gran problema que hay con respecto a eso es que para hacer ya sea humor o drama o tal, así uno tiene que conocer, ¿sabes? Y entonces hay un punto en el que cuando muchas veces me lo preguntan hablando del tema de los límites del humor y tal, entonces que me llegan a preguntar, bueno, tío, ¿tú crees que el humor tiene límites? Y yo siempre digo, mira, para mí el humor no tiene límites, pero sí acotaciones. Claro, creo que todo el mundo puede hablar de todo si sabes de lo que estás hablando. Es que es así, pero si no tienes ni idea de lo que estás hablando, no te sorprendas que cuando hables de ello patines, y las personas que saben de lo que va la movida te digan, has patinado. Y entonces, y de repente, y tú llamas a esas personas ofendiditos cuando el que te has ofendido eres tú por meterte en un charco en el que no sabías nadar, seguramente. Y que no te ofendas tampoco cuando cada vez haya menos gente que se ría. Exactamente. O sea, si no se ríen contigo, pues a lo mejor tienes el problema tú. No es la culpa a los que no se ríen. Que es como, es que no se ríen de esto y antes siempre era gracioso. Bueno, pues que ahora ya a lo mejor ya no es tan gracioso. Claro. Y a lo mejor tiene que ver con esta perpetuación de unos estereotipos y unos odios. Claro. Y que la información está ahí. Y que cuando yo al final hablo de mi experiencia y mis vivencias, a lo mejor ya digo los shows y tal, es como de, no es porque no es que de repente naces negro y te das cuenta de todo, ¿sabes? De repente haces así, ¿sabes? Y es como cuando Simba descubrió que su padre era Mufasa, ¿sabes lo que quiero decir? Entonces, no es que eso pase, es que primero es verdad que tienes experiencias vitales que tú, aunque a lo mejor yo no quería ser solo negro, quiero hacer otras cosas, pero como se me percibe desde una realidad y somos seres gregarios, seres sociales, la forma en la que se te percibe afecta también a cómo te comportas realmente. Y entonces en esos conflictos es donde tú vas creciendo y yo dije, vale, ¿esto por qué pasa? ¿Por qué me pasa esto? Y lo puedes canalizar hacia muchos lados. Yo lo canalicé por el lado del conocimiento y el entender las lógicas que subyacen
tras los prejuicios que ocurren. Y una vez que yo entendí esas lógicas, y pues siempre he sido un payaso a las cosas como son, ¿vale? Dije, creo que son tan absurdas que es que son graciosas. Pero para que eso se convierta en una gracia que al final te haga pensar y no perpetuar esos prejuicios, hay que tener un conocimiento sobre las lógicas de eso. Y entonces, no solo es que yo sea negro y por eso hago humor antirracista, sino que también hay un estudio de la psicología y de la sociología de por qué nos comportamos así. Y eso es una cuestión de querer informarse. Sí, al final tiene que ver con todo lo que siempre hablamos aquí de esta creación de los imaginarios colectivos que están en todos los detalles, que no solo están, o sea, por ejemplo, Anaí habrá vivido esto infinitas veces como actriz, que es, supongo que cuando llegas a determinados sets, que no tengan maquillaje para tu piel, que no, algo que hemos analizado un montón, sobre todo en este último informe ODA, que es el tema de la iluminación de las pieles negras, que hay ves un montón de series y películas que de repente el personaje negro no se le ve bien, entonces ¿cómo te vas a poder relacionar? Siempre lo vas a ver como lo ajeno, lo vas a ver como lo que no es empatizable de alguna manera. Supongo que te habrá pasado. De hecho, las violencias en nuestra profesión empiezan por cómo te llega un casting. O sea, cómo se busca a esos perfiles, ya la violencia empieza ahí, ¿no? Como que no se ponen de acuerdo en cómo inventarnos, se inventan cosas absolutamente racistas que son... pues esas informaciones. Luego las separatas, ¿no? Esos supuestos acentos africanos como si África fuese un país. Luego, después que pasas lo de la separata y te inventas un acento que dices, bueno, chica, pues voy a intentar hacer, que creo que ya estamos dejando de hacer esto porque realmente nos hemos dado cuenta de que somos nosotras también las primeras que tenemos que empezar a decir así no. Este casting que me llega es violento, así no, revísalo y cuando lo tengas bien, entonces lo empiezas a enviar. O sea, como que estamos poniendo mucho la atención en dejar de perpetuar esas violencias desde nosotras mismas, ¿no? Y luego ya, pues cuando conseguimos llegar al casting, otra vez, otra violencia X, si te dan el personaje o el papel, la violencia entra desde el vestuario, la peluquería, o sea, estamos, sobre todo las mujeres afrodescendientes, estamos hartas de que nos digan que nuestro pelo es malo o que no sepan tratarlo o que nos lo fastidien, por decir algo, y llegar a casa y ponerte a llorar porque el pelo afro es político. O sea, el pelo ya es política. O sea, si nuestra piel es política, el pelo también, ¿no? Entonces, bueno, y luego llegas ya a la grabación y ahí sufres más violencia, ¿no? O sea, el racismo de voz, de palabra, de lo que sucede, de lo que se rumorea detrás de las cámaras, de lo siempre me sale... Sí, a los cuerpos no blancos es constante, ¿no? Y se ríen y no sé qué. O sea que desde que empiezas, ¿no? Tú intentas ser la más profesional del mundo, intentas llegar ahí con muy buen carácter, porque si no eres la negra enfadada y eso no mola tampoco. Literal. Entonces, todo el rato estás a favor de obra, pero realmente nos lo ponen muy, muy difícil. Y lo que estaba diciendo el compañero, esta cosa de que nosotras nos estamos constantemente informando, leyendo, aprendiendo, revisando, documentando, estructurando. ¿Y qué pasa con la otra parte? No hay esa conciencia. O sea, yo soy mujer, soy feminista, pero yo ya no soy feminista blanca. O sea, yo ya no trabajo en ese feminismo. O sea, yo busco otro tipo de feminismo y entonces hablo con otro tipo de compañeras y voy a otro tipo de manifestaciones porque al final creo que también ese es el posicionamiento, ¿no? Pero por favor, leeros libros, que es que la información está ahí, porque también denota nuestra falta de privilegio cuando nosotras tenemos que estar constantemente enseñando al otro que esto no es correcto. Por favor, estamos ya en el 2025. Y en el mundo audiovisual, si no quieren leer libros, está para algo ODA, que precisamente hombre, que claro. nos pregunten, Exacto. porque muchas veces no nos preguntan Claro. y al final tenemos la capacidad de poder hablar con todas las diferentes personas y colectivos que haya de toda la diversidad en general transversalmente. Entonces, menos mal. Creo que es importante tenerlo en cuenta. Y tú realmente has dicho que no ya a muchos castings. Sí, ya es decir, te digo
que no solo yo, todas mis compañeras, o sea, estamos dando charlas en espacios para hablar con las nuevas generaciones, porque yo creo que hay un rollo como de si tú no lo haces, lo va a hacer otra. Está claro, pero vamos a hacerlo más amable, ¿no? Vamos a contar otras historias. Creo que luego vamos a hablar de esto, pero tenemos soluciones, o sea, tenemos creadoras, guionistas, mujeres, afrodescendientes, españolas, que ya se escriben estas historias y están en cajones. Yo tengo nombres de estas mujeres y no se financian esas series. Y son series increíbles. O sea, que sería como el cambio del paradigma en España. ¿Cómo no estamos poniendo dinero ahí? Totalmente. Es complicado, pero viene un poco, no es esto, pero sí a la perpetuación de por qué no pones dinero ahí. Porque abro este melón. Que hablamos del mundo influencer, pero también de algunas ONGs que utilizan estos viajes a África para... Y mira, voy a hacer, en plan, la fotito con los niños, obvio. Qué felices son con tan poco. Sí, sí. O para pedir ayudas con unas situaciones muy concretas que... extrapolas efectivamente como si África fuera una unidad de país o del lugar, como si midiera, pues lo mismo que dices, pues estoy en Leganés, yo soy de Leganés, no es ninguna ofensa, pero me refiero que es como, estoy en un municipio y estamos hablando de un continente que es hiperdiverso por lo grande que es, por la cantidad de tal, pero donde se hace una utilización, en unos casos para las cuentas personales, ¿no? De esta gente donde, salió una, no diré el nombre, pero no hace falta, regalando gafas de sol en plan tal, y luego si no, lo que os decía de para pedir ayudas y demás, como si esa situación que existe fuera, o sea, se utiliza como en la lástima y en la pena la única realidad que hay y que conocemos. Entonces, si se traslada esto aquí, claro, ya estamos hablando, Anaí, que es un hiperprivilegio, claro, que es que financiemos las películas de esas afrodescendientes españolas, que es que, ¿sabes? Claro, es que estamos hablando de un arco totalmente distinto porque la imagen de la gente es la de es que esta gente en África mira cómo está. Claro. Y sobre todo creo que también es una constante extranjerización de nuestras realidades. Una extranjerización que extrapola a todo el mundo. Mi abuela lleva 30 años aquí, mi abuela tiene casi 70 años y mi abuela sigue pensando en que a lo mejor se vuelva a su país porque aquí la siguen tratando como una persona extranjera. No la siguen acogiendo como su realidad. Mi abuela es guineana, pero lleva 30 años en España. ¿Y dónde está esa acogida? Yo, literalmente. ¿Dónde está, literal, dónde está esa acogida? ¿Dónde está esa acogida de esa realidad? No una integración, sino una acogida de, ostras, tu realidad, tu cultura también está aquí. Tú también formas parte de esto, ¿no? Esa constante extranjerización se extrapola también a los medios audiovisuales, que es como solo puedo retratar la figura de una persona racializada y específicamente negra cuando está en África. Cuando viene de África, cuando está migrando aquí, ¿qué pasa cuando ya migra aquí? ¿Qué pasa cuando lleva 20 años aquí? ¿Qué pasa cuando ya se ha buscado la vida? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa realidad? ¿Dónde la veo? ¿Cómo me manejo? ¿No? Entonces, a mí eso es lo que me cuesta, que me parece también como desde ese tokenismo y ese uso de dejarnos constantemente fuera de no ver que formamos parte de esa realidad y que tenemos otras formas de relacionarnos que también deberían ser representadas en los medios audiovisuales y no lo está haciendo. Total. Por ejemplo, hablabas de tu abuela, pero yo hablo de mi madre. Mi madre nació en Guinea Ecuatorial cuando pertenecía a España. Exacto. O sea, en el DNI de mi madre pone nacida en Río Muni, España, o sea, sí. en Río Muni, pero España, o sea, Río Muni ya no pertenece a España, pero en el momento en que nació mi madre, sí. Mi madre tiene unos problemas increíbles, porque claro, de repente no la reconocen, que no es España, no sé qué, pero cuando ella nace, España pertenece o sea, Guinea Ecuatorial pertenece a España y ella nace ahí, y la cultura, todo lo que se estudia, se sigue hablando el castellano, o sea, toda esta sensación de que acabamos de llegar constantemente, y en nuestra ficción es eso todo el rato. Acabamos de llegar todo el rato, no hay. Mi madre es funcionaria del Estado, ahora está jubilada. ¿Por qué no veo a esa funcionaria en la ficción? Una funcionaria que no le ha pasado nada más, que ha aprobado unas oposiciones y ya está, ¿sabes? Y ya está, y es hippie y punto pelota, o sea... ¿Por qué no vemos eso? Es que sería muy guay, ¿no? Totalmente. No, pero que además es muy fuerte porque, claro, yo en esa investigación
de repente hay un personaje que es súper interesante, que él estuvo en el campo de concentración de Mauthausen, y era porque luchó con la República, español, luchó con la República, y pues le apresaron, ¿no? Y es negro. Y él nació en Barcelona en 1906. En Barcelona, en 1906. Entonces, es una cuestión como, es verdad, ¿no? Todo el rato el continuo de acabas de llegar. Y, ¡ay, cómo hablas tan bien! Ya. ¿Cómo es posible? Y yo, bueno, es que soy de aquí. ¿Qué? Pero sí, pero es que antes no había negros. Digo, no, los negros nos creamos. O sea, alguien dijo, bien, Usain Bolt, perfecto. ¿Sabes? Entonces, eso son realidades que verdaderamente a mí yo digo que me hacen muchísima gracia porque tienen cero sentido. Y porque, sobre todo, aquí hablan muchas veces del tema de la representación y de que, claro, no salen porque la gente se volvería loca si de repente ve demasiados negros juntos en una serie y la gente diría, no puede ser. Y yo digo, vale, ¿y el príncipe de Bel-Air? Claro. ¿Qué eran? Y hacen... Y que de repente dice, eran negros también. Porque claro, porque aquí el gran punto, aquí se juntan dos realidades. Una es, una cosa es que seas negro y otra cosa es que seas negro africano. Que entonces eso ya sí que no. Eso ya sí que no puede ser. Si eres un negro norteamericano, bueno, porque allí allí son así, ¿sabes? Pero cuando se te percibe como un negro africano, ahí es cuando entra todo el tema de la porofobia, pues obviamente que ¿cómo te voy a dar cómo te voy a dar una serie si lo que yo no sé es cómo has escrito esto, ¿sabes? Directamente, ¿no? Entonces yo creo que es una de las grandes problemáticas que hay. Es que eso es lo fuerte. No, eso ejemplifica perfectamente el poder del audiovisual para una realidad que nos es absolutamente ajena, porque si no hemos ido a Estados Unidos, pues no conocemos cómo es la sociedad estadounidense, sin embargo la aceptamos totalmente y sin embargo no la podemos aceptar cuando la trasladamos aquí. Es ridículo realmente. Y es todo audiovisual puro. Fíjate, en los 90 yo creo que había mucha más representación negra española que ahora. Y digna, quiero decir, que Vicenta Andongo, Elia Chapman y otras actrices ya hacían personajes en Hermanas, una que hacía de monja, o sea, y eran personajes, lo digo porque tuve que hacer una investigación, me vi unas cuantas escenas y ya eran antirracistas los personajes, porque hacían comedia de una situación racista típico. Una era farmacéutica y entraba la abuelita y entonces le decía lo típico, ay tú, pues para ser así tostadita, qué bien hablas, no sé qué, y ese personaje no hablaba el blanco y decía algo, la contestaba, y el blanco, el negro, la actriz negra hacía una reacción, pero una reacción que no era ni humillante, ni se enfadaba, ni no sé qué, tenía una reflexión para mí, en mi conciencia de ahora, bastante antirracista. Entonces, ¿qué ha pasado? Sí, es curioso porque las narrativas probablemente cada vez se han ido hacia sitios como más estereotipados. Sobre todo, una de las cosas que analizamos mucho en Oda es que algo que ya ha salido un poco en la conversación, que es el síndrome del Salvador Blanco, que al final las historias negras, pero de racialización en general, siempre suelen estar asociadas como algo secundario a la historia blanca y siempre se pone el foco en cómo el blanco o la blanca o le blanque salva a la persona racializada. ¿Y creéis que esto...? Porque claro, es que me resuena tanto todo lo que estás diciendo y no sé si al final se está creando el imaginario en el que vivimos a partir de estas narrativas que cada vez son como más estrechas, no hay tanta diversidad. Sí. Entonces, ¿creéis que hay alguna forma de volver a eso? No lo sé, es que... Pues fíjate, nosotras estamos en conversaciones tanto desde Espacio Afro y otros espacios con esas personas que se suponen que podrían hacer esa transformación, véase directores de casting, productores, directores audiovisuales, y todos se echan la culpa entre unos y otros, ¿no? Es como, si los guionistas no nos escriben estos personajes, ¿cómo vamos a poner a estos personajes en estas series que nos llegan? Y es como, pero a ver, por favor, o sea, a ti te llega unos actores,
unos personajes y tú estás decidiendo que ese personaje sea blanco, 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 Literal. blanco, 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 blanco. Tú lo estás decidiendo. O sea, si realmente quieres romper con esto que estamos creando, que es una violencia estructural brutal, no solamente para nosotras, que nos afecta porque no tenemos trabajo, sino para el espectador que está viendo la serie o la película per se, si tú no lo haces y entonces ellos se escudan, ¿no? Es que el productor esto no le gusta porque dice que esto no vende y entonces es como se van tirando la bola y no se resuelve nada en realidad, ¿sabes? Y se escudan todo el rato y estas conversaciones... Yo soy una persona muy positiva y optimista y me encanta la lucha y creo que si no me hubiese tocado este momento vivirlo, lo habría creado yo para vivirlo yo, ¿no? Pero lo veo difícil. El otro día Astrid lo decía en la charla y decía, yo creo que no lo vamos a vivir. Porque se van conquistando cosas, pero no son reales. O sea, nosotras ya no queremos cuota. Yo me posiciono como actriz que ya no quiere cuota, porque yo ya quiero pasar la cuota. Yo quiero que de verdad me llamen para hacer de Ana, que es basurera, ¿vale? Ya no voy a decir abogada, que es lo que he dicho siempre, basurera, me da igual, pero Ana tiene una historia, le pasan cosas, Ana tiene... Da igual la edad, no la voy a decir, aunque antes he hablado de los 90 y creo que me hablé. Pero vamos, que yo quiero ser ese personaje y ya no quiero ser cuota. Yo quiero entrar dentro del cartel de los personajes sin que pongan actriz negra, no sé qué, no sé cuántos. O actriz latinoamericana, que es lo que a mí siempre me toca hacer. Porque claro, mi perfil obviamente marca el colorismo, entonces yo negra nunca voy a ser. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, o sea, cuando me planteé el hecho de... Digo, vale, me voy a dedicar al mundo del espectáculo, ¿vale? O sea, venga, vale, vamos a meternos en este embolado. Es bastante... O sea, es muy jodido porque yo tuve que crear todo un plan estratégico en el que digo, vale, Lamin, vale, a mí que me gusta analizar como las realidades y te hago con todo el análisis y de repente digo, está la cosa complicada. Y digo, vale, entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que si soy bueno como cómico, por ejemplo, vale, soy el cómico negro. Vale, pues pero vale, el tío es cómico negro, no significa que pueda hacer otra cosa. Vale, si soy un buen actor, soy el actor negro. El actor negro de aquel papel específico en la estrechez en el que me hayan marcado. Vale, si estoy en la radio, vale, pues es el locutor negro. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando necesiten cualquier otro locutor que no sea negro, yo no existo. Eso. Cuando existe cualquier otro cómico que no sea negro, yo no existo. Entonces, el punto al que me vi fue, vale, Lamin, tienes que ser bueno en todos los campos existentes para que pases de ser el cómico negro a Lamin Tior. O sea, tienes que destacar en todo para poder empezar en el nivel 0 realmente y ya a partir de ahí competir con suerte si puedes. Entonces al final es un desgaste mental tan grande, tienes que darle tantas vueltas a todo y si de repente fallas en uno, ¡boom! Se acabó. Porque aquí hay una falsa... Hay una cosa que se llama el principio de respetabilidad, que eso se utiliza mucho. Eso se puede extrapolar a cualquier colectivo, en el que el principio de respetabilidad dice que te tienes que ganar el respeto. Tú no tienes un respeto por existir. Tú tienes que ganar el respeto. Entonces yo, si soy una persona cis, hetero, blanca, hetero, tal, hombre, tú te tienes que ganar, vosotros tenéis que ganar el respeto. ¿Cómo se gana el respeto? Bajo mis normas y mis reglas, que es que no se os note mucho lo vuestro, ¿sabes? Entonces ahí sí os puedo respetar. Pero es que lo peor es que es mentira, porque tú puedes hacer como que no se te note lo tuyo durante 20 años, que con que se te note un día, el respeto desaparece. Realmente. Entonces, lo que realmente este principio de respetabilidad lo que busca es encorsetarte dentro de esas, dentro de la norma de la que estuvimos hablando, que cada vez es menos norma, realmente, y lo que hace es intentar que lo que te hace único, individual, desaparezca.
realmente. Y entonces, a partir de ahí sí te podemos acoger. Pero claro, te acogemos bajo nuestras normas. Entonces, esa perpetuación y esa falsa historia que te cuentan de que no se te note mucho y así te irá mejor, al final lo que hace es, primero, te anula tu ser y a la larga te das cuenta de que no os gana absolutamente nada. Totalmente. Que bueno, antes de entrar en el Ni Cuota Ni Cuote, nuestra maravillosa sección, una última pregunta a Saray para intentar cerrar un poquito. Sí. ¿Qué detectáis desde SOS Racismo Madrid que es necesario para mejorar, sobre todo para que España deje de ser un país tan racista? O sea, ¿por dónde empezar? Antes de meternos a esto. Claro. Hemos dicho 2025. Es que no quiero todavía dejar de preguntar esto porque creo que es importante dejar algunos cimientos. Sobre datos, sobre todo, pues empezando desde la primera pregunta, ¿no? De que me has hecho. Reconocer España como un país racista, creo que es lo primordial desde un principio. Como un Estado que ejerce políticas racistas, políticas de acceso, de inclusión racistas, que no se ven representadas, ¿no? Todo es ya no solo como funcionariado, sino como gobierno, ¿no? De incluso esos gobiernos que se dicen los más progresistas de España ejercen políticas racistas, ya no solo migratorias, sino de acceso a la educación, de qué se aprende. Desde SOS Racismo tenemos un informe que es Aprendiendo Racismo, que analiza los libros de texto de historia y geografía, y que ahí nos perpetúan y nos hacen aprendernos ya no solo el mal llamado descubrimiento de América, sino que nos hacen aprendernos que, por ejemplo, que en España no había personas negras y que España no tenía puertos de personas esclavizadas y que no tenía personas esclavizadas en casas, trabajando. Todas esas cosas hacen que se reproduzca un racismo constantemente, ¿no? Y de forma estructural, de forma sistemática y por todos los lados. Y las personas que estamos aquí, residimos aquí, vivimos aquí, pues no estamos, ¿no? Y nos vemos impactados de forma constante, incluso en los medios audiovisuales, que justo con lo que comentaba Lamin, yo me hacía pensar, me ha hecho pensar en el hecho de que a veces yo quiero ser mediocre. Muchas veces. A veces me gustaría sentarme y decir, soy mediocre, no quiero hacer nada, en plan, quiero estar normal, no quiero ser no sé, quiero ser una persona perfeccionista en todo, no quiero tener que sacar 10 para que me vean, porque ese 10 es un 5 en verdad. Mi 10 como mujer negra es un 5 para yo poder acceder a lo que accede un hombre blanco, cis, hetero. Y es muy cansado y muy pocas veces se habla de las consecuencias psicológicas que esto tiene en nosotras como personas. Entonces, dices pocas veces, yo creo que no se habla. No se habla. Entonces, teniendo en cuenta también esto, creo que ya va siendo hora de que también se escuche, ¿no? De tenernos en estos espacios y escucharnos, y también el hecho de, tía, no sales de tu barrio Salamanca, no tienes ni un amigo, y ya no es solamente por hacer pedagogía, es que no sabes de la vida de las personas negras, no sabes qué hacemos y cómo vas a pensar cada vez que te lees un libro de Elizabeth Benavent que esta personaje puede ser negra. O sea, sí. Y así es. Algo que también hablamos mucho en Oda es que se ponga explícitamente si ese personaje es blanco, para empezar. Exacto. Pones este es blanco, este quiero que sea negro, o este lo dejo abierto. Y entonces esa de dejarlo abierto ya, de repente, las directoras de casting pueden decir, que no tiene que ser blanco. Y entonces a lo mejor de repente se abren nuevas oportunidades, que es algo que también... Y es que, perdona que te corte, que encima lo triste es que cómo es nuestro imaginario. Nuestro imaginario es tan blanco que cada vez que nos leemos un personaje que no tiene ninguna descripción, como ha dicho Anaí, claro, pensamos que es un personaje blanco y que se tiene que pasar la vida así, y porque si no, no, ¿cómo va a ser esto dentro de una historia metible? ¿Cómo vamos a poner una persona negra? Incluso en medios de ficción, incluso en historias de ficción relatadas como ficción, se piensa
desde dentro de la blanquitud, y eso expulsa constantemente en la realidad de las personas. Yo, que a mí me gustan los medios audiovisuales y también me gusta leer. Y cada vez que tengo que leer es como, ¿por qué me tengo que ir a Estados Unidos a leer que una protagonista es negra, oscura, como lo soy yo, y vive, pues yo qué sé, su relato de amor o lo que sea? Hablo de cosas muy nimias, pero parece que no lo son, porque, como tú has dicho, han bajado los porcentajes de personas negras en los medios audiovisuales. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Yo no tengo la solución, pero simplemente me quejo. Y a ver a dónde llegamos. Hay que quejarse y hay que empezar, por supuesto que sí. Bueno, lo avanzaba Jorge, vamos a meternos en nuestra sección Ni cuota ni cuote, en la que Jorge os va a leer un par de frases y tenéis que adivinar si son actuales o son, digamos, del pasado. Es un pasado que no tiene que ser muy pasado, no como la sirenita que he dicho yo, no hace falta que sea no, sino pero digamos que no son recientes, vale, ¿verdad? Sí, aviso como siempre que voy a hablar de cosas que son a veces bastante terribles. Entonces, primera frase. Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción de... Y la otra es un tuit, ¿vale? Ya veremos si es actual o no. Y que dice, si esta noche entran en tu casa 3 tipos disfrazados, puede que sean los Reyes Magos, pero ¿y si son malhechor, mangar y basaltar? ¿Cuál es pasado y cuál es actual? Creo que es evidentísimo. Ya veis, habéis resoplado más con la segunda porque veis que no son tan pasados, aunque lo parezca. Claro. ¿Os acordáis de este último? Sí. El de la Guardia Civil. Y encima que lo lleva poniendo cada año. Pero es que... Cada año. Lo repite. que lo repite. Sí, lo repiten. Sí, cada cierto tiempo se olvida. Es que hay un punto que a mí, yo te digo, es que a mí es que estas cosas me hacen gracia porque, a ver, vamos a ver. Porque siempre, cuando pasan estas cosas y te dicen, y tú lo señalas, siempre te dicen que son cosas tuyas, que es que ves cosas donde no las hay, que vivimos en paranoiaos y que se malinterpreta todo el rato, ¿no? Y entonces, yo lo que me pregunto es, siempre se malinterpreta de los mismos. Sí. Me explico. Hace unos días un tío dijo que se cogía la mano al pecho y lanzaba su corazón a la gente. Bueno. Y parecía el saludo nazi, ¿vale? Que sí, que lo hacían los romanos, pero es el saludo nazi, ¿vale? Entonces, es como que no, es que se ha malinterpretado. Digo, pero siempre son los mismos los que se malinterpretan. Siempre lo hacen de tal modo que es que se malinterpreta todo el rato. O sea, solo le pasan a ellos. Realmente, entonces, cuando solo te pasa a ti y resulta que cuando tú tienes un cierto tipo de ideología que casa con eso que se ha malinterpretado, a lo mejor hay un punto donde la gente no es gilipollas, quizás. ¿Sabes? Y entonces realmente es eso, ¿no? De repente todos eran negros. Y era como de, pero vamos a ver. O sea, no estáis viendo... No, o sea, porque además, vamos a ser honestos. El ser humano no hace nada porque sí. Nadie hace nada porque sí. Cuando tú preguntas a alguien qué hora es porque quieres saber la hora, porque tienes prisa, porque tienes que llegar a algún lugar. Si preguntan, oye, ¿esto se come? Es porque te lo quieres comer. Entonces, no hay nada, aunque no seamos conscientes, aunque sea de una manera subconsciente, no hay nada que hacemos sin una lógica detrás. Entonces, cuando esa persona que diseña esos 3 personajes, que siempre se han diseñado de otra forma, pero justamente ahí se diseña así, esa persona lo hace ya sea con una intención o a través de un imaginario. Uh-huh. Cuando la persona que recibe ese diseño y tiene que aprobarlo son varias personas y ninguna dice, no, oye, esto no es raro, o sea, todo el mundo está de acuerdo, es porque hay un imaginario común. Entonces, cuando eso se lanza hacia afuera y de repente otras personas con otro imaginario ven, oye, esto no es raro, porque como bien, es que no es la primera, es que esto se publica todos los años, esto no les pilla de nuevas. Entonces, hay un punto para mí, y esto es igual que con el tema del blackface. Yo el tema del blackface, hay un momento donde no es que no lo sepan, es que les da igual. Hombre, es que les da imposible, igual. si no
seguir haciendo eso. O sea, de Da verdad. igual. Entonces, hay un momento donde yo digo, vale, ¿sabes? O sea, no hay más información que te pueda dar ya. Creo que eso es Literal. todavía peor, porque es eso, ahí no hay omisión. O sea, ahí hay directamente una decisión de me da igual activamente. Sí. No es me da igual porque tengo un imaginario y tal. No. No. Ahí hay una actividad concreta de voy a hacerlo así porque me sale de los... Efectivamente. Y lo hago así. Para mí el 5 de enero es como el día de la marmota, como has comentado. El 5 de enero es cabalgata, mensajes, todas las colectivas antirracistas diciendo, oye, hay gente aquí, gente como colectivas como Espacio Afro diciendo, oye, que si no conocéis a gente negra, tenemos a gente negra aquí, hombres negros que pueden hacerte de Baltasar, ¿te contactan? No, porque quieren pintar a un blanco de betún, pues adelante. Pero Ya además, está. que esto es también sobre lo que decías, es como durante todo el año la queja o lo que se escucha de esa gente que estamos hablando es la inmigración que La hay, o invasión. sea, tal y cual, la El gran invasión, reemplazo. esto está lleno de negro y ese día no hay, de repente. No, Ese sí. día se han ido. Pero es que tenéis que Igual flipar. que aparecían, Es que mira. tenéis que flipar porque, claro, yo esto, porque ya no lo comenté, porque dije, mira, paso. Pero, a ver, ¿os acordáis del chico negro que salvó a una Sí. mujer en Málaga? Sí. Que el premio supremo fue que hiciera de Baltasar. Sí. Sí. Vale, que ya de por sí eso era para comentar. Pero yo no sé si visteis las fotos. Yo vi las fotos. Claro, él ya era negro. ¿Me explico? Ya estaba Vale. hecho. Estaba hecho. ¿Sabes lo que hicieron? Le pintaron los labios de rojo. ¡Hala, en serio! Sí. Porque no eres suficientemente negro. Wow. Le pintaron los labios de rojo Wow. a un tío que ya era negro. Wow. Para que pudiera casar perfectamente Con esa caricatura. con esa caricatura, sí o sí. Y entonces, y claro, yo lo estaba hablando con mis amigos y claro, me lo pasaron y yo, claro, yo decía, digo, es que madre mía, digo, pero es como muy curioso, fijaos lo estúpido que llega a ser esto, ¿no? Porque esta persona es negra y le pinta los labios de rojo para que sea más negra de alguna forma, que solo entienden ellos. Pero es que si Melchor se llega a pintar los labios de rojo, madre del amor hermoso, se cae España, ¿sabes? Porque es que ya han convertido también a Melchor, ¿sabes lo que quiero decir? Entonces, fijaos lo ridículo que es al final, ¿sabes? Sí. Bueno, vamos a hacer dos más rápidas, Vale. que son muy rápidas. Hay una que es: un inmigrante de raza negra abusa sexualmente de 2 alumnas menores de edad en un instituto de Sevilla. Y otra que es: un futuro muy negro, los primeros bebés del año, todos inmigrantes. ¿Cuál es actual y cuál es antigua? Yo tengo miedo. No, es que digo, en plan, esa Hombre, cara, la- ese la- representado. Espero que la antigua sea la segunda. Dime que es la segunda, por favor. Eso no me suena, creo que ha sido de este año. Yo Dime que es la segunda, dime que la antigua es la segunda. Pues siento decir que las dos son bastante actuales. La segunda es un poquito más, pero vamos, es del 1 de enero del 2022. ¡Ay, Dios mío! Y la primera sí que es de enero del 2025, es un tuit de la Gaceta y, Bueno, y súper todo, medio. todo mal, porque ya solo Sí, sí, hablar de está raza mal. negra, o Sí. sea, todo mal. Y la segunda es un titular publicado el 1 de Futuro enero. negro ha dicho. ¿Cómo Fu- era? un futuro muy negro. negro, no Wow. negro, fue un futuro muy negro. Es lo que es de Mediterráneo. Es de Mediterráneo Digital y, Vamos, no cae en Mediterráneo ya. y bueno, y realmente en la pandemia encontramos muchísimos ejemplos, como cientos de Qué inmigrantes fuerte. de color negro contagiados de coronavirus se saltan el confinamiento y expanden el virus, como para culpabilizar todavía más a cualquier colectivo vulnerable en este caso. A mí a veces me gusta tanto no estar en la actualidad. ¿Esta? Me gusta tanto ser Ya, libre y saber lo que leer, ya. que me dé gustito. Sí, sí. Porque Sí. qué horror, yo me bajo de Sí, esto. Sí, Que no, se yo- pare el mundo que me bajo, qué miedo. Sí, has dicho antes que este mundo en el que podemos luchar por cosas que te lo habrías inventado y que te gustaba, pero hay veces que... No, yo hablaba de lo mío. Yo hablaba de mi pequeño huequito en esta realidad. A mí, madre mía. Es fuerte, es fuerte. Y ya acabo con uno Es que es delirante. mucho más audiovisual. A ver.
Esto ocurre en una escena de un parto. Pero qué coño, dime que este niño no es negro, que es un antojo de chocolate que le coge todo el cuerpo. La primera. Y la segunda, un personaje amenaza con hacer huelga como trabajador y otro le responde: efectivamente, aquí tienes derechos. ¿Sabes dónde no los tienes? En el agujero inmundo de que te sacó mi mujer, donde solo podías coger la malaria o morir a machetazos. What the fuck. ¿Cuál es antigua y cuál es nueva? Pero esto nos deja un cuerpo muy horroroso. Es verdad que el Nicueta Nicuete es muy horrible, pero también te hace ver en la realidad en la que vivimos. Digo yo, pues yo creo que la antigua es la segunda, ¿no? La antigua es la segunda. No, yo creo que la primera. No sé. La antigua, ¿tú crees que es la primera? Y tú, yo creo que es la segunda. Y vosotras dos, o sea, vosotros dos, la segunda. Sí. Acierta Sarai, porque la primera es de Aída. Cuando Mauricio Colmenero nace su sobrino y dice esa barbaridad. Y la segunda es de algo que hemos hablado, que es de Antonio Recio en La que se avecina, cuando hablando a Ongombo que sobre el sueño español. Y una cosa que estoy flipando, pero tengo mucho miedo porque este año han empezado el casting de Aida, la película, en TikTok. Sí. Y tengo mucho miedo porque yo he estado viéndolo y, hijo, Meghan Mercury, que es un compañero súper chulo, decía, es que yo no me voy a presentar. No me voy a presentar al casting porque yo he visto Aida en el pasado. Y si yo, con mi cuerpo, me presento, voy a tener que hacer cosas que no quiero hacer. Entonces, ¿qué nos deja, no? Sí. ¿Qué nos deja esto? Total. Muy fuerte. Para acabar, vamos a ponerlo fácil porque llevamos todo el programa hablando de lo que está, de estas cosas que están mal representadas, digamos, en el audiovisual, pero vamos a poner, si os parece, un ejemplo de serie o de película donde efectivamente decís, bien, vale, ved, por ejemplo, esto, si no queréis leer, ved esta serie o ved esta película, porque ahí tenemos unos mínimos o una buena representación. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién tiene un ejemplo pero en claro? España. Puede ser también de otros países. Claro. En España. No, en o España, sea, quiero decir que tenemos se hace muy difícil. compañeras y compañeros y compañeras que están haciendo cosas, pero como para cambiar. A mí hay una serie que me flipa, que es de mujeres, creo que es de Estados Unidos, que se llama World, que es toda de mujeres, que es como un Sex and the City, pero de mujeres negras, que ahora no me voy a acordar. Insecure. No, se llama es maravillosa. Sí, es maravillosa. Work, no sé qué, que es todo de mujeres y además... Bueno, ahora no me voy a acordar del título, pero lo voy a buscar quizás y os lo digo. Y lo ponemos en redes. Sí, pero fíjate, yo más tanto de qué es lo que podríamos ver para cambiar, quería decir que Beatriz Embula y Isa Lola tienen 2 series increíbles, escritas, toda la temporada, 7 capítulos con unos personajes maravillosos que suceden en España, de todos personajes no blancos, porque no solamente hablamos de negros y negras, y están en cajones. Entonces eso me encantaría verlo a mí en pantalla. ¿Puede ser Run the World? Sí. Pues Run the World. Run the World, por favor, vedla porque es una oda a un mundo ideal. Pues la veremos, yo no la he visto. Vale, yo... o sea, como principio aquí que yo creo que todavía aún le falta, pero bueno, Detective Touré, al menos, mira, pues que después que se repiten estereotipos ahí, sí, pero bueno, al menos el primer protagonista, claro, racializado, no blanco, haciendo un personaje que no está tan estereotipado por ahí, y Marco lo hizo bastante bien, y estaría bien que también mujeres negras también pudieran tener esa oportunidad, así que por ejemplo. Y después, así, por ejemplo, hay una norteamericana que me flipa, que a mí me encanta, Donald Glover, que es Atlanta. Atlanta que está en Disney Plus ahora, si lo ves aquí en España, que es maravillosa. O sea,
Es que ese tío es increíble. Lo hace todo bien. Es como, I don't care that Mufasa. ¿Vale? Pero que verdaderamente Atlanta me encanta porque son 3 personas negras, o sea, norteamericanos, afroamericanos, pero la forma en la que van pasando los capítulos y sobre la historia de lo que le ocurren a ellos, al final te deja de importar poco y ves todo el trasfondo que hay y toda la filosofía que tiene. Y incluso hay capítulos que no van ni de la trama, son capítulos que aparecen otros personajes, pero que o sea, que es impresionante, de verdad que sí. Apuntada también. Yo justo estaba pensando aquí en España, pero es que no se me ocurre muchas más, tristemente. O sea, como sin estereotipar, por ejemplo, me resuena La Mesías con la participación de Buika, que está ahí, que es como guay, ¿vale? En plan, aparece como pareja de y guay, pero falta meterle chicha también. Y luego, así como representación chula, está para adolescencias, Heartstopper, que está muy guay. Para mí me parece que hace muy, muy buena representación de todo, la verdad que es súper guay. Y Insecure me parece guay porque también, teniendo en cuenta también el colorismo, el texturismo y demás, o sea, Insecure a mí me encanta. Se tienen que revisar un poquito de bifobia dentro de tal, en plan, quien lo vea, no es mucho, pero es como, habéis patinado esto, pero está muy bien, es una de mis series chulas, la verdad. Y en La Mesías también está Vicente Andongo. Ah, vale, sí, perdona, que no me... No, que va, pero es genial, o sea, como que también, pues sí, bueno, sí. hay un poquito metido Muy ahí, guay, sí. muy guay. Qué bien, pues anda que no tenemos recomendaciones para todos los que nos estáis viendo o escuchando, que os revisitéis o visitéis, porque efectivamente yo tengo algunas series que no conozco y que ahí estarán en mi lista, y como siempre, Jorge, muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Saray Boleco, muchas gracias por estar aquí. Anaí Beoli, también muchísimas gracias. Y la Mintior por habernos acompañado. Un placer, muchas gracias. Ha sido un gusto estar en esta mesa con vosotros. Volvemos el próximo mes a seguir descodificando la ficción aquí en Corten.